importa el instrumento. Amén. No importa el instrumento. Cuando vamos al segundo libro de los Reyes, sí, nuevamente podemos considerar allá en el versículo número 23, conforme a la promesa que Dios le había dado a un siervo de él llamado Jehú. Si usted se recuerda, por favor, allá en el segundo libro de los Reyes. De hecho, quisiera nuevamente invitarle a leer la Biblia, retrocediendo en el capítulo 10 del segundo libro de los Reyes. Acompáñeme, por favor. Segundo libro de los Reyes, capítulo número 10. Venga conmigo, por favor, hasta el versículo número 30. Y esto en parte ya lo habíamos visto el viernes anterior. Dice aquí en el verso 30, en el verso final de ese capítulo, el versículo 30, no es el verso final, los últimos versículos, dice el Señor: y Jehová dijo a Jehú, recordando que quién era Jehú, como para podernos nuevamente sumergir en la enseñanza del día de hoy. ¿Quién era Jehú? ¿Quién me lo podría recordar? A ver si le damos doble vaso de colada para el domingo. ¿Quién era Jehú? Inicialmente, ¿quién era Jehú? ¿Era un príncipe o era un comandante de qué otro rey? ¿Ah? ¿Recuerda usted que él fue y entró a matar a su rey? ¿Quién? ¿El rey? Joram. Sí, querido hermano, él era el príncipe, digamos un general, uno de los tantos que tenía el ejército, pero recibió el mensaje de qué profeta, o por intermedio de qué profeta. Mire que estoy tomando una lección. ¿Qué profeta fue el que le mandó a decir con otro: tú vas a ser el profeta? Eliseo le mandó a decir con otro profeta, así que él habría de ser el sucesor. Ahora bien, este Jehú recibió una palabra de parte de Dios en el segundo libro de los Reyes, capítulo 10, verso número 30, el cual le dijo: por cuanto has hecho bien, ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab, conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos, y pongan atención a esto, porque ese último rey que vamos a estudiar hoy, que es justamente allá en el capítulo número 14, hablando obviamente de ese último rey que vamos a estudiar. Será la cuarta generación de lo que Dios le había prometido a Jehú. Dice aquí: por cuanto hiciste lo recto delante de mis ojos, e hiciste la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Ahora, eso pudo en Dios haberse extendido en función de qué venían haciendo, qué vendrían o qué posiblemente podían hacer los hijos de este hombre llamado Jehú. Pero Dios sabía que hasta la cuarta generación habría de guardar su misericordia, porque luego de aquello, los hijos o los descendientes de Jehú harían todo lo opuesto a la voluntad de Dios. Tanto así, mi querido hermano, que cuando volvemos al texto del segundo libro de los Reyes, acompáñeme por favor al capítulo 14, verso 23, Amasías es ese cuarto rey, esa cuarta generación por la cual Dios había dado una promesa. Y Dios la cumplió pese a este distintivo, porque yo quiero que usted retome la lectura en el verso número 23 y extraiga de él, sobre todo lo que dice el verso 24, pero voy a leer desde el verso 23. En el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, es decir, en el reino del norte. Y reinó ¿cuántos años, mi amado hermano? Esto es muy peculiar porque dice que reinó 41 años, pero en el versículo 24 me da un antecedente que por lo general, cuando tenían este antecedente, los reyes no duraban tanto en el trono. Porque Dios mismo se encargaba de ¿qué? De cortarlos, de sacarlos fuera del reinado, como castigo justamente a su mala forma de vivir o a su mala forma de reinar. Pero en este rey en particular, dice la Escritura en el verso 24, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová,
Nabá, y añade mucho más, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, no de sí mismo, porque aquí vemos a dos reyes llamados básicamente con el mismo nombre, Jeroboam. Este se lo conoce en la Biblia como Jeroboam segundo. Jeroboam segundo, nada tiene que ver en cuanto a descendencia de consanguinidad. Este viene de los lomos de un hombre llamado Jehú. Amén. Ahora, este hombre, dice la Biblia, o este rey, no se apartó de todos los pecados de idolatría, porque eso fue el distintivo de Jeroboam primero, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Recuerda el tema de hoy, no importa el instrumento. Mi amado, vemos a un rey que sigue la misma línea pecaminosa que se instauró en Israel luego de que el reino fue dividido en dos partes. Recuerde que Jeroboam primero, por así decirlo, se subleva en contra de qué rey en Israel. ¿Cuál es el rey? No es David, no es Salomón. Roboam, lo es Roboam. En el reinado de Roboam se subleva, ¿sí? Jeroboam, porque de alguna forma no comparte las políticas que el Estado ahora estaba adquiriendo, poner mayor dureza, mayor firmeza, cobrar altos impuestos, y él dice, yo no voy a participar, y el pueblo le apoyó a esta iniciativa, y allí el reino se divide en dos, claro, como castigo también divino ante la dureza del corazón de ¿quién? De Roboam, por no querer de alguna forma enmendar ya los daños que estaba permitiendo o que había permitido Salomón, porque sus muchas mujeres no solo desviaron su corazón, sino que esas mujeres paganas que venían de otras naciones comenzaron a introducir ¿qué cosa en el reino de Israel? La idolatría. Y querido hermano, cuando entendemos esto y volvemos nuevamente a este precioso capítulo, entendemos que Jeroboam II lo único que hace es seguir fomentando la idolatría, es decir, apoyando a los ídolos o a la gente que los adoraba, dándoles no solo la permisibilidad de irse a esos montes elevados donde se sacrificaba a los becerros, uno en Dan y otro posiblemente también en Berseba. Allí, llamado el rey, también lo hacía. Y claro, tal cual como lo es la cabeza, posiblemente lo pueda hacer todo el cuerpo. Por eso es que hay que ser muy tinoso en qué decisiones toma un líder, sobre todo de hogar. Porque muchas veces lo que hace un padre lo podría seguir haciendo su esposa y le seguirán también sus hijos. Y querido hermano, este rey hace lo malo, como dice el verso 24, no se aparta de todos los pecados de Jeroboam, pero sin embargo, en el versículo 25, la Escritura nos dice que comienza a restaurar los límites de toda la nación, y ojo, reina por 41 años. Ahora, esto, mi amado hermano, a cualquiera le podría causar un asombro. ¿Cómo un rey malo y perverso puede durar tanto con la venia de Dios si en el reinado? Y la Biblia sí me dice, mi querido hermano, en el versículo, y me avanzo un poquito más, al versículo 25, dice la Escritura que Él restaura, pero también lo hace conforme a la palabra de ¿quién? Conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual Él había hablado por su siervo Jonás. Ahora dirán muchos, ¿quién es este Jonás? ¿El mismo que fue a Nínive? Sí, es el mismo que fue a Nínive. Mi querido hermano, este Jonás, hijo de Amitai, si usted va al libro de Jonás en su primera parte, en su primer capítulo, le dirá justamente la misma, diríamos así, genealogía. Es el mismo Jonás del cual Dios se valdría después para mandarlo a aquel lugar, a Nínive, que era de otra cosa la capital de qué imperio. ¿Ah? De los asirios. Mi amado, ¿cómo este hombre, hablando de este profeta, ahora que es usado por Dios no solamente fuera de su nación, sino que también lo vemos actuando dentro de su nación? ¿Cómo este hombre, diría cualquiera, cómo es posible que este hombre llevara un mensaje de bienestar, de salud, por así decirlo, de restauración a un rey perverso?
y por ende, mi amado hermano, a un rey que no merecía de parte de Dios su bendición. Dice la Escritura, versículo número 25, recuérdelo, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer, porque Jehová, y subraya este precioso versículo, porque Jehová miró la amargura, dice aquí, o la amarga aflicción de Israel, que no había siervo, ni libre, ni quien diese ayuda, obviamente, al pueblo. Mi hermano, Dios se movió a misericordia. No porque el rey lo mereciera, no porque de pronto su líder o los líderes estuviesen haciendo la voluntad de Dios, sino porque Dios simplemente vio al pueblo y dijo, mi pueblo no puede pagar, ¿qué cosa? Los platos rotos. Tuvo misericordia de los hijos de Israel. De alguna forma, Dios, mi querido hermano, cumplió su promesa que le había dado al rey David. Yo quisiera, mi querido hermano, que usted me acompañe a un texto que yo lo leí la semana pasada, pero quiero recalcarlo, sí, bajo el esquema que se había dado de pronto en el libro de Romanos, pero hoy quiero ver el capítulo 89. Venga conmigo, por favor, del libro de los Salmos. Vayamos a la Escritura, mi amado hermano, y miremos con detenimiento qué nos dice el Señor. En el libro de los Salmos, ¿lo tiene? Dice el Señor, capítulo número 89, no se olvide de este precioso pacto que Dios le da, sí, a David. Dice el versículo, voy a leer el versículo número 28 en adelante. Del verso 28 en adelante. ¿Lo tiene? Declara el Señor lo siguiente. Para siempre, y eso hablando de todo esto, hablándole al pueblo, para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Versículo 29. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Versículo 30, ¿pueden leerlo, por favor? Si profanaren o si pisotearen mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, ¿qué hará el Señor? Verso 32. Y esto es lo que me enfoca en esta noche. Verso 33. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, es decir, mi palabra. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios una vez que he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Qué impresionante, mi amado hermano, rescato el versículo número 33. Mas no quitaré de él mi misericordia. Si usted fue tinoso, fue cuidadoso en la lectura, en los versos anteriores decía, así se rebelen contra mí, así de pronto se olviden de mi ley. Yo los voy a reprender, pero mi misericordia jamás se las voy a retirar. Jamás. Mi amado, cuando volvemos al segundo libro de los Reyes, Dios tenía en firme su amor y su piedad para con su pueblo. Y ojo, sin importar el instrumento, sin importar la condición en la que se encontraba, en este caso, ¿quién? El rey llamado Roboam. Mi amado, no nos confundamos. Tú debes de entender que, si bien es cierto, puede haber gente que no merezca ser bendecida por Dios, que no merezca ni siquiera la vida. Mi amado, Dios puede usar a esos instrumentos para seguir siendo ellos tan solo un canal por el cual Dios puede llegar a bendecir a quién, a su pueblo, a sus hijos. Puede ser que estés, por ejemplo, en tu hogar
Y bien podría, mi amado, en casa ser un infierno, porque de pronto quien debería de ser un ejemplo no lo es. Vive como le da la gana, es borracho como él solo, como dicen algunos, es más borracho que el alcohol. Pero sin embargo, Dios usa a ese vaso para igual bendecir tu vida o la vida de tus hijos. Allí es donde se podría decir cómo la misericordia de Dios, aun si al vernos se manifiesta a través de vasos sucios. Yo sé que de pronto en nuestro corazón y en nuestra mente tenemos en claro diciendo, pero ¿cómo Dios puede usar un vaso sucio? Y puede hacer notar su poder o su misericordia por medio de ese instrumento que no le merece, pero que sin embargo, sin entenderlo, Dios lo sigue usando. Usted recuerda, mi amado hermano, y yo quisiera por favor que me acompañara al Nuevo Testamento. Vayamos a los Evangelios, mi amado hermano. Y veamos qué nos dice, o qué nos declara el Señor. Dentro de los Evangelios nos dice, acompáñenme por favor. Bueno, dos textos bíblicos vamos a considerar. Primero, Lucas capítulo número 9. Evangelio de Lucas, capítulo número 10. Veamos primero una realidad bíblica. En Lucas capítulo número 10, ¿lo tiene? Lucas capítulo número 10. Miremos por favor, ¿qué nos declara el Señor? Dice la palabra en el versículo número 17. Verso 17. Primero analicemos esta verdad bíblica. ¿Lo tiene? Ya los discípulos habían recibido la orden de Jesús para poder predicar el Evangelio y también tener autoridad sobre todo lo que el Señor les había dado potestad. Es decir, sobre las enfermedades, sobre los demonios, y ellos tenían autoridad para echarlos fuera. Ahora, en el verso 17 dice la Escritura, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios, dice allí, se nos sujetan en tu nombre. Y dice el versículo número 18, uno de ellos les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, dice allí. Y verso 19, he aquí, os doy, dice acá ya Jesús, potestad de hollar o de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada, dice allí el Señor, nada os dañará. Esa es, diríamos, una gran verdad escritural. Llamado, todo discípulo de Jesús, ojo, tiene potestad para poder hacer cosas sorprendentes, sobrenaturales. Y eso, mi amado hermano, a más de uno le puede llegar a causar mucha admiración, ver cómo el poder del Espíritu Santo se manifiesta a través de la vida de un hombre aparentemente común y corriente. Ahora, esa es la primera gran verdad. Pero también hay otra verdad que se encuentra, y venga conmigo por favor, al Evangelio de Mateo, capítulo número 7. Ya es allí, en ese precioso capítulo 7 del Evangelio de Mateo, versículo número 22, que esa verdad que anuncia el Evangelio de Lucas, hermanos, se ve de alguna manera empañada por cómo se mueve esa verdad escritural en vasos sucios. Lo tiene. Verso número 22. Muchos. Aquí Jesús anticipando lo que habría de venir. Sí, con aquellos que no son dignos de su reino, pero que sí fueron instrumentos de su gloria. Ojo. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos, ojo, no es que no lo hicieron, echaron fuera demonios, y en tu nombre hicimos también, ¿qué cosa? ¿Pero por qué lo hicieron? Porque Dios les dio, ¿qué cosa? Autoridad para que lo hagan.
Y dice, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Verso 23 es de alguna forma contradictorio, porque cualquiera podría decir, pero si el hermanito hace esto, ¿por qué ahora el Dios de ese hermanito lo está votando? Verso 23, y entonces les declararé, no os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La pregunta es, ¿cómo estaba el vaso? Sucio. Pero a través de ese vaso sucio se hicieron grandes y preciosos milagros. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta está en Reyes. Porque Dios tiene misericordia de aquellos que necesitan de alguna forma recibir su bendición. Y a veces Dios lo hace sin importar cómo está el vaso. No te asombres de lo que te dijo. Dios puede, amado hermano, y disculpa si de pronto se oye grotesco al oído, Dios puede usar una vaselilla para transportar en ella agua limpia y dar de beber al que tiene sed. Se oye feo, ¿verdad? Se oye horrible. Pero el propósito del hacerlo es para calmarle la sed al que lo necesita. No necesariamente porque la vaselilla se lo deje. Dios ha dicho en el Nuevo Testamento, Él tiene vasos de honra y tiene vasos de deshonra. Y a ambos vasos Dios usa. ¿Sí me está entendiendo? Cuidado de pronto si te desencajas de lo que Dios quiere decirte en esta noche. No que Dios no quiere vasos limpios. Dios anhela vasos limpios. Para que el mensaje o el poder o los milagros fluyan por canales óptimos donde su gloria se manifieste en su esplendor, tanto en lo que hace como en quien lo está experimentando. Sí, mira que dos estudiantes pueden sacar buena nota. El uno lo puede hacer quemándose las pestañas, no durmiendo, pegando, digo yo, sí, a todo su esplendor, su esfuerzo, por cogiendo un libro, de pronto perdiendo mucho tiempo en el sentido de, no perder tiempo en el sentido de dejar a un lado los juegos, dejar a un lado las diversiones y concentrarse en el estudio y decir, la nota que me saqué me costó, pero le pegué al 10. Y el otro puede decir, yo también le pegué al 10, pero yo copié. Y no me quemé las pestañas, me fui de farra, me divertí, me emborraché, tuve muchas peladas, pero yo confío. Igual saco 10. Llevando esa analogía a este texto de Reyes, el vaso estaba sucio. ¿Saben lo que Dios permitió para que este rey Jeroboam fuera de alguna forma ser un instrumento de gloria? Mi amado, usted sabe bien, y lo hemos visto creo que a lo largo de todo el estudio, por lo menos hasta este capítulo 14 de Segunda de Reyes. Así, los sirios, ojo, los sirios fueron un dolor constante en la nuca, le respiró en la nuca a Israel, y siempre fue el enemigo, así como lo fue en los tiempos del rey Saúl. ¿Quién era el máximo enemigo en los tiempos de Saúl? Los filisteos. Los filisteos eran una piedra en el zapato para Saúl. Y lo fueron hasta los tiempos de Salomón. Pero ya de Roboam para adelante, quien fue un dolor de cabeza para Israel, fueron los sirios. Así como mañana más tarde lo serían para de pronto, ya en los últimos reyes de Ezequías en adelante, lo será Nabucodonosor, es decir, Babilonia. Pero Dios permitió que los sitios fueran destruidos por parte del imperio asirio. Los sirios fueron destruidos por los asirios. Y luego los asirios serán destruidos por los persas. Luego los persas serán destruidos por los medo-persas.
Luego los medos persas serán destruidos por los griegos y luego los griegos serán destruidos por los romanos. Y así continúa la historia. Pero en cada uno de estos imperios, hermano, Dios utilizaba instrumentos sucios para poder ejecutar sus juicios aún sobre su propio pueblo. Mis amados hermanos, dice la Escritura en el capítulo número 14, versículo número 26, que lo hizo porque Jehová miró la amargura, la amarga aflicción de Israel, que no había, ¿qué cosa no había en Israel? No había siervo, ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Prácticamente no había nadie quien se compadezca del pueblo. Eso me habla a mí, mi querido hermano, de que aún en medio de tanta maldad había un destello, había un remanente que clamaba. Había por lo menos, sí, digamos, un pequeño grupo que en medio de tanta maldad, de tanta idolatría, se mantenía, ¿qué cosa? En el caminar cristiano, por así decirlo. Se mantenía clamando, se mantenía orando, se mantenía ayunando, se mantenía todavía a la espera de que Dios se acuerde de ellos. Y Dios por ellos dijo, no importa cómo esté el vaso, no importa si Jeroboam se me ríe en la cara, no importa si se burla delante de mí, no importa si adora a los ídolos, adora a Baal o adora a cualquier otro tipo de Dios que no sea yo, no importa, debo ir al rescate de mi pueblo. Así como lo hizo de pronto en Egipto, mandando a quién como libertador, a Moisés. Y dice la Escritura en el versículo número 25 que le envía a un profeta. ¿Y a quién todavía le manda? A Jonás. Y Jonás cumple su cometido. Jonás llega justamente a donde se encuentra el liderazgo del reino del norte, es decir, en Samaria, y él les dice a ese pueblo que Dios le había hablado a este hombre para que traiga sobre Israel misericordia. ¿Sabe lo que le anuncia a Jonás en pocas palabras? Que los sirios no serán más una piedra para ellos. Y dice la Escritura en el versículo número verso 27, y Jehová, ojo, no había determinado. Mira cómo la paciencia de Dios se hace ver en medio de la maldad. Dice la Biblia, Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto, lo salvó por mano de ¿quién? De Jeroboam, hijo de Joás. ¿A quién usó como instrumento? A Jeroboam. ¿Se lo merecía? No se lo merecía. ¿El vaso estaba limpio? No, estaba muy sucio. No importa el instrumento. Cuando Dios quiere usar algo sucio, bien lo puede hacer. Pero el vaso podría sentirse de alguna manera grato, podría sentirse conforme. Yo entiendo, mi amado hermano, que a veces dentro de nuestro corazón, cuando uno es usado por Dios, se lo manifiesto muy sinceramente, uno se siente complacido de aquello. Uno sabe perfectamente que la gloria es de Dios, pero nadie nos quita la complacencia de haber sido instrumentos. ¿Quién lo puede decir? Mi hermano, el Señor me regaló una almita cuando sale a evangelizar. ¿Quién no se siente orgulloso de aquello? ¿Quién no dice, hermano, Señor, sígueme usando así? Pero de eso, ojo, de eso, a que tú estés aprobado por Dios, hay un largo trecho. Hay un largo trecho. Y es allí donde yo quisiera en esta noche, de pronto, hurgar un poco dentro de tu conciencia, para que puedas establecer en tu propio corazón de que, mi hermano, no hay cosa más loable, no hay cosa más eficaz que el instrumento que Dios usa sea un instrumento idóneo para lo que Él te ejecuta, para lo que Él te manda. Si Él te manda, por ejemplo, a llevar un mensaje de esperanza, tú tienes que tener esperanza en tu corazón.
Si Él te manda a ejecutar, mi amado hermano, un milagro para que otro sea sanado, mi amado, tú tienes que tener sano tu corazón. Debe de haber congruencia entre lo que tú vas a dar y lo que tú eres. Dios dice en su palabra, mi amado hermano, y acompáñame por favor al Nuevo Testamento. Vayamos, a la carta de Tesalonicenses. Acompáñame, por favor. En la segunda carta de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2. ¿Lo tiene? Verso número 13. Hasta el verso 15 voy a leer en su primera parte. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13 hasta el 15 en su primera parte. Dice el Señor, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios, ¿lo tiene? ¿Está leyendo conmigo? De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Mediante qué cosa dice allá? Mediante, dice aquí, la santificación, que no es otra cosa más que la consagración por el Espíritu y la fe en la verdad. Verso 14. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio. Aquí lo que en pocas palabras está diciendo Pablo es, mira, Él te escogió, pero al mismo tiempo digamos que te encomendó este Evangelio, pero para que lo vivas primeramente tú. Mira lo que dice el verso 14, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar, ojo, no para que no lo alcance, sino para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mira, de alguna forma lo que está diciendo el Espíritu Santo es, mira, yo te llamé, yo te escogí para que anuncies un evangelio del cual yo quiero que tú te garantices de que recibas el premio. Sería absurdo predicar de vida eterna y el día de la hora no de nada. Sería absurdo predicar de salvación y el rato de la hora no ser salvo. ¿Sí me está entendiendo? Sería absurdo predicar de que Cristo liberta a los que tienen vicios y yo seguir atado en vicios. Dice la Escritura, porque hasta el 15 en su primera parte quiero llegar, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad, ¿qué dice allí? Estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Así que llega. Predica la palabra, sí, pero también retén la palabra. Tú tienes que ser, mi amado, recíproco con el mensaje que anuncias. Tú tienes que ser idóneo al mensaje que Dios ha puesto en tus labios. Tú no puedes, bajo ninguna circunstancia, dar esperanza, que si bien es cierto es nuestra obligación, sin tener esperanza. Tienes de pronto la labor de ir en rescate de otros. Perfecto. Ya Dios te rescató a ti. Eso, mi amado hermano, es lo más importante. Cuando el Señor, acá se veía en Lucas, les dirá, porque eso lo dirá el Señor más adelante, a sus mismos discípulos que vienen regocijados y orgullosos de cómo se sujetan los espíritus inmundos y cómo los expulsan. Y otro dice, veía a Satanás que le decía, luego Jesús le dirá y le decía, mire, si de algo se quieren sentir orgullosos, es de que sus nombres estén inscritos en el libro de la Biblia. Es decir, asegúrense primero de que ustedes estén adentro. Sí, hablando metafóricamente. Asegúrate de tú tener lo más esencial de esta doctrina: su salvación, su misericordia. Si estás seguro de ello, anda y rescata el mundo entero.
Pero si no te descuides de cómo estás a la hora cuando Dios te está usando. ¿Sí me está entendiendo? Porque la conciencia en el proceso se puede llegar a cauterizar. Mucha gente hace cosas buenas, pero con vidas malas. Mucha gente hace en el nombre de Jesús muchas cosas buenas, pero su propia condición es una condición réproba delante del Señor. He ahí, mi amado, justamente el tema de esta noche. Cuando el instrumento no está conforme al corazón de Dios. Cuando retomamos, por favor, segundo libro de Reyes, capítulo número 14, dice el Señor, versículo 27, y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo, por tanto, lo salvó. Me interesa mucho esa última expresión. Lo salvó por mano de Jeroboam. Yo no sé, pero cuando Jesús ejerció su ministerio terrenal y escogió a sus discípulos, recuerda que entre ellos estaba Judas, el Iscariote, el cual el Señor sabía que lo habría de traicionar. Lo escogió a propósito. Y yo, queriendo de pronto hacer un poquito de parodia en todo esto, ¿tú te imaginas a alguien que pueda llegar a decir, oye, ¿quién te predicó el Evangelio? Porque muchos fueron salvados y sanados también. Lo hizo alguien de los discípulos de Jesús de verdad. ¡Qué privilegio! Sí. ¿Quién? ¿Y cómo se llamaba? Pedro, Jacobo, Juan. No, a mí me predicó Judas el Iscariote. Judas el que se opó. Sí. Pero, ¿y no te sientes un poquito como que extrañado de aquello? No sé. Pero algo es seguro. Yo fui salvo por medio de ese instrumento. ¿Tú sabes cuánta gente ganó Judas para Cristo? Si Judas estaba entre los discípulos, él también imponía las manos y la gente se sanaba. Él también reprendía a los demonios y los muchachos quedaban libres. No importa cómo está el instrumento, Dios siempre honrará su palabra. La palabra, mi amado hermano, hará lo que tiene que hacer sin importar cómo está quien la está de alguna forma administrando. Y es allí, mi querido hermano, cuando vemos en la Escritura, en esa última parte del verso 27, lo salvó por mano de Jeroboam. Los demás hechos de Jeroboam, dice la Escritura, y todo lo que hizo, y dice aún más que cosa, y todas las guerras que hizo, y cómo restituyó, es decir, tantos bienes que hizo al dominio de Israel, a Damasco y a Amar, que habían pertenecido a Judá, no está escrito en el libro de qué, en el libro de las crónicas de Israel, de los reyes de Israel. Y dice la Biblia, y durmió Jeroboam con sus padres, los reyes de Israel, y luego reinó en su lugar, ¿quién? Zacarías, sí, su hijo, el cual se llamará también Usías. Tendrá doble nombre. Mi amado hermano, en esta noche es evidente que hay que hacer énfasis en que Dios está siempre dispuesto a no quedarse de brazos cruzados cuando se trata de dar auxilio a quien lo necesita. Nunca Dios, mi amado hermano, va a quedarse, porque repito, de brazos cruzados cuando ve que hay necesidad y sobre todo en medio de los suyos. Pero también es bien cierto que Dios puede alcanzar justamente con aquellos que lo necesitan, puede darles alcance con su misericordia usando vasos sucios. Mi amado, ¿cuál es la conclusión de esta preciosa noche? Asegúrate de ser un vaso que Dios puede usar. Asegúrate de ser un vaso limpio. Asegúrate, mi querido hermano, de llevar salvación sabiendo que tú eres salvo. Asegúrate de llevar un mensaje de esperanza sabiendo que en ti vive la esperanza. Amén. Asegúrate de ser, mi amado hermano, idóneo al mensaje que tú estás llevando.
Solo así adornarás de manera perfecta, ¿sí?, este precioso evangelio. Por eso es que cuando Jesús predicaba, dice la Biblia que él lo hacía como quien tenía autoridad. ¿Sabes por qué? Porque había relación entre lo que él decía y lo que él era. Amén. Así como él pues lo era, así también lo debemos de ser nosotros. Amén. Que el Señor añada mucha bendición en esta enseñanza a su pueblo. Amén. Tome nuestro Dios, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. Dice en una preciosa parábola el Señor: cualquiera pues que me